Bueno, como siempre os pregunto, por favor, confirmarme que sí, eso, que se escucha bien. Gracias, Erika. Muy bien, muchas gracias. Y se ve bien también la pantalla esta de bienvenida, ¿no? De bienvenidos, supongo. Ok, vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, bueno, estamos ya un poco por encima de la hora. Estamos grabando ya. A ver, sí, estamos grabando. Bueno, pues nada, vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Bueno, la presentación de hoy es calidad, ni más ni menos. Es un tema muy interesante desde un punto de vista profesional, como os digo siempre. Bueno, yo soy un gran defensor de trabajar con calidad, con toda la posible, porque pienso que evita problemas. Y sobre todo cuando adquieres ciertos hábitos y ciertas rutinas de calidad, desde luego sienta una diferencia respecto a bueno, otras empresas o otros profesionales que no trabajen con tanta calidad. Eh, para trabajar con calidad, ¿qué se requiere? Bueno, pues se requiere cierta metodología y se requiere pues cierto gusto por la calidad, ¿no? Ciertas ganas de hacer las cosas bien. Hay un dicho que a mí me gusta repetir que dice que cuesta lo mismo hacer las cosas bien que mal. Entonces, si sabes hacerlas bien, hazlas bien, porque cuesta lo mismo, es exactamente igual. Ya veréis hoy en el alrededor de, o a lo largo de la webinar de hoy, que hay la calidad es una inversión y como toda inversión, pues tiene unos costes. Y vamos a ver que esos costes existen desde el punto de vista positivo y negativo. Es decir, hay unos costes por trabajar con calidad, pero también hay unos costes por trabajar sin calidad o dicho de otra manera, costes de no calidad. Cuando haces las cosas sin calidad, haces no calidad, te arriesgas mucho a incurrir en unos costes enormes que al principio no ves, probablemente desestimes o seas muy optimista o piensas que las cosas no pueden ir mal, pero luego con la experiencia te das cuenta de que sí, de que las cosas pueden ir mal y de hecho eh, otro aforismo típico que dice que Murphy existe, la ley de Murphy, que dice que si algo puede ir mal, irá mal. Bueno, podéis pensar que es un poco pesimista, pero para la gente que gestiona proyectos es siempre bueno conocer qué puede ir mal para saber a qué te arriesgas, ¿no? Y tener evaluados todos los riesgos, saber qué puede pasar en el peor de los casos, ¿no? Y entonces ahí tomar decisiones. Es conveniente, por tanto, estar bien informado y tomar conciencia de qué puede suceder cuando las cosas vayan mal. Bueno, no me enredo más en la presentación. Vamos al tema. El tema es este, el tema de la calidad. Bueno, fijaros que desde el punto de vista del PMI, en nuestra estructura de grupos de proceso y de procesos que realizar, pues solo tenemos 3 procesos. Uno es la planificación, otro es la gestión y otro es el control. Por tanto, vamos a tener un proceso en grupo de planificación, un proceso en grupo de ejecución y un proceso en grupo de monitorización y control. Es muy sencillo. Sin embargo, veis que son los dos bastante extensos. Fijaros que tenemos bastantes herramientas que poder utilizar, lo cual siempre está bien. Bueno, la calidad es un área que para el PMI es un área de análisis estadístico fundamentalmente. Es decir, las herramientas que nos va a ofrecer el PMI para poder manejarnos, para poder gestionar nuestra gestión de la calidad, son herramientas sobre todo de tipo estadístico. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que vamos a medir variables que caracterizan, describen el trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, si estamos desarrollando una base de datos, pues una variable puede ser pues la velocidad medida en bytes por segundo de movimiento entre tablas o la velocidad de búsqueda de una cadena compleja dentro de un texto. ¿Cuánto tardamos en obtener como solución la cadena sugerida de búsqueda?
Otras variables en tema de construcción puede ser la calidad del hormigón que estamos utilizando. Otras variables pueden ser la calidad del asfalto. Otras variables pueden ser, no sé, grados de condensación para la construcción de cajas frigoríficas, por ejemplo, o grado de conservación, ¿no? medido en disminución de grados en 24 horas. Si coges una caja frigorífica y la pones a menos 12 grados, menos 20 grados, ¿cuántos grados pierde en 24 horas a la intemperie o en un ambiente controlado, ¿no? Todo esto medido, obviamente, con sistemas de medida que pueden ser más o menos complejos. Pero fijaros que todo se trata de medir. Voy a medir cómo se comporta una determinada variable. Y en función de las distintas mediciones que obtengamos de la variable que estemos controlando, haremos un análisis estadístico para conocer pues, todo lo que sabemos, cuál es el valor medio, cuál es la desviación, cuál es el valor esperado, desviación típica, varianza, etcétera, ¿no? O también poder establecer, por ejemplo, gráficas de correlación, cómo se comporta un muestreo que parece muy disperso. Sin embargo, hay cierto comportamiento de base que puede ser asumido como norma general. Esto lo vais a ver más adelante. A ver, no hay que asustarse con lo que os estoy contando, porque en el examen nadie os va a pedir que hagáis un ejercicio de estadística, ni un muestreo, ni una obtención de varianza de una muestra o de una población. Es más fácil, es más sencillo. Hay que quedarse con los conceptos, hay que quedarse con las 7 herramientas de la gestión de la calidad en cuanto al epígrafe y lo que hace cada una de ellas. No hay que hacer ningún ejercicio complejo. Nunca ha pasado esto. No es tan complicado como resolver un problema de estadística. Es tener una serie de conceptos de herramientas estadísticas aplicados a la gestión de la calidad, que es algo mucho más amplio que el resolver problemas estadísticos. Bueno, dejado eso aparte, pues ya veis que también la calidad afecta en el sentido de que tenemos muchas salidas de esas acciones. Todo esto que tenemos por aquí, en la parte que veis de todos esos procesos, las salidas son bastante amplias. Tenemos 4, 5, 6 impactos, ¿no? O documentos que se pueden cambiar. Por tanto, el área de la calidad es un área que afecta a todo el desarrollo del proyecto. Bueno, la distribución ya os la he dicho, un solo proceso para planificación, uno solo para ejecución, uno solo para monitorización y control. Dejamos libres, como siempre, los grupos de proceso de inicio y de cierre. Vale, más cosas. Bueno, conceptos que tenemos que tener en cuenta, tanto para el examen como para la práctica. La prevención, evitar errores, y la inspección, evitar que los errores lleguen a manos del cliente. ¿Vale? Dos conceptos diferentes. Prevenir, evitar que haya errores en el proceso; inspeccionar, evitar que los errores lleguen a manos del cliente, que lleguen a formar parte de nuestro producto o entregable final. Muestreo por atributos. ¿El resultado es conforme o no conforme? ¿Pasa o no pasa? El calibre típico para elementos cilíndricos, por ejemplo, de los talleres, ¿no? O muestreo por variables. El resultado se mide según una escala continua que refleja el grado de conformidad. Es decir, miramos todas las materializaciones de esa variable, todo el espectro que esa variable se puede manifestar. Por ejemplo, temperatura del cuerpo humano. Pues podemos tener entre 36 y 41 grados, ¿no? Si tienes más de 41, pues tienes un problema serio de salud. Si tienes menos de 35 y medio, pues probablemente estés muerto, ¿no? O cercano. Estés frío, ¿no? Como dicen en México, se enfrió, ¿no? Quiere decir que se murió. Entonces es diferente. El muestreo por atributos es un sí, no, pasa, no pasa.
El muestreo por variable lo que hace es medir el desarrollo de esa variable en todo el rango de valores que puede tomar. Tenga sus límites superior e inferior, pero podemos tomar todos los valores comprendidos entre esos límites inferiores y superiores. Y luego, por otro lado, tenemos las tolerancias y los límites de control. Las tolerancias es el rango establecido para los resultados aceptables y el límite de control es lo que identifica las fronteras de la variación normal para un proceso o rendimiento. El proceso estadísticamente estables. Quiere decir que los límites de control son los límites entre los que puedo tener resultados de esa variable que me permiten ser medidos por mis instrumentos de control. Mientras que las tolerancias es el límite, pero para la parte aceptable. Es decir, imaginad, yo puedo medir, por ejemplo, yo tengo un termómetro estupendo y puedo medir entre 30 grados y 60 grados. Ese es mi límite de control, porque es lo que me permite medir mi termómetro. Por ejemplo, temperatura del cuerpo humano, 30 a 60. Sin embargo, el límite de tolerancia, mi resultado aceptable, pues tiene que ser el que os he dicho anteriormente. Tengo que estar, pues, por ejemplo, entre 36 grados o 35,5 y 41, 42 grados. Eso es lo aceptable para asumir que tengo una persona bueno, pues que está en un estado de salud más o menos, ¿no? Fiebre sería a partir de 37, pero desde luego si tienes más de 42 tienes un problema serio, si tienes menos de 35, pues lo que has dicho antes, probablemente es que estás muerto. Serían mis límites de tolerancia. Esos límites de tolerancia los puedes reducir más. Bueno, pues yo voy a tolerar solo, por ejemplo, ahora estamos en tiempos de COVID. Yo establezco un rango de temperaturas para permitir el acceso a una instalación, a tu edificio de oficinas, por ejemplo, para ir a trabajar. ¿Cuál es el límite de tolerancia? Pues el límite de tolerancia probablemente sea pues entre 36 y 37,2, que es como lo tenemos establecido, por ejemplo, donde yo trabajo. En ese límite, la persona, digamos que está sana, puede pasar y puede trabajar. ¿Que la temperatura está por encima de 37,2? Pues probablemente tenga fiebre. Y ya sabéis que la fiebre es un síntoma de muchas cosas, pero entre otras cosas de padecer COVID, coronavirus. Pues esa persona con esa persona se ejecuta un protocolo de prevención de COVID. Y si estuviera por debajo de 35 o de 36 grados, pues bueno, requeriría otro tipo de atención, ¿no? Probablemente se la deje pasar, no haya problema, pero bueno, quizás alguna empresa quiere establecer un protocolo diferente con ella, requiera otro tipo de atención. Pero lo que está claro es que mis límites de tolerancia para dejar pasar a trabajar están establecidos entre 36 grados y 37,2. Aunque el límite de control que me permite controlar temperatura, mi termómetro, sea mucho más amplio. Como os he dicho antes, pues a lo mejor entre 30 y 60 grados, ¿no? ¿Vale? Estos son dos conceptos que hay que tener en cuenta. Veremos más adelante que hay una gráfica que está relacionada con esto. Y otro concepto importante, como veis, este último que os pongo ahí, los costes de la calidad y los costes de la no calidad. Es decir, la calidad tiene un precio. Tengo que poner medios, tengo que poner personas formadas, buenos procesos, buena maquinaria, mecanismos de control que me permitan medir, obtener esas mediciones, poder extraerlas de una forma ordenada, poder gestionarlas, poder analizarlas. Necesito comprar herramientas de gestión y personas que sepan manejar esas herramientas de gestión y de análisis, etcétera. Hay una serie de cosas en las que estoy incurriendo en coste. Y hay una serie de costes que vienen derivados de la no calidad. Si yo no hago nada de eso, no tengo cuidado en cómo estoy desarrollando mi proyecto, no hago mediciones de variables, no hago muestreos por atributos, no evalúo nada de lo que estoy haciendo, pues a lo mejor no pasa nada, tengo mucha suerte y acabo el entregable final pues con una calidad aceptable que el cliente no es capaz de identificar o no es capaz de valorar también, ¿no? Se puede dar, ¿no? El cliente no ha hecho mediciones, le ha parecido bien, lo hemos entregado, bueno, fenomenal, todo para adelante, sin problema. Pero puede darse la circunstancia contraria. Puede darse que
nuestro puente se caiga porque el cemento no aguantó, no tenía la cohesión, no tenía la elasticidad, no tenía la dureza que requería el puente que estábamos construyendo, y se nos ha caído cuando estábamos haciendo la prueba con los camiones, con el paso de camiones. Y se han matado 2 personas. Pues a ti se te ha caído el pelo, porque el juez te va a preguntar que cómo estaba usted construyendo, qué materiales estaba utilizando y cómo estaba controlando usted la calidad de lo que hacía para que el puente no se cayera. Cuando le digas que no has hecho nada, pues el coste es altísimo. Te vas a la cárcel, aparte de que tengas que pagar indemnizaciones a las personas, familiares, etcétera, ¿no? Bueno, no os estoy contando nada que no haya sucedido. También puede ser que el cliente evalúe y se dé cuenta de que la base de datos que le has puesto a su página web resulta que es lenta y encima comete errores. Bueno, pues tendrás que volver a hacerla, tendrás que volver a desarrollarla, tendrás que volver a testarla, tendrás que ir para atrás en tu desarrollo del proyecto y volver a utilizar horas persona, no se sabe cuántas, hasta que eso esté conforme a lo pedido. Quizás incluso tengas que comprar otra base de datos, otro motor de base de datos más potente que el que le has puesto, porque resulta que el que has puesto se queda corto, no es suficiente para dar la velocidad y la capacidad de mover datos que requiere el cliente que te ha pedido por contrato. Como no lo has evaluado, no te has dado cuenta y has llegado a la entrega, el cliente lo ha medido, te ha pillado, ahora tienes que ir para atrás y tienes que gastarte más dinero en personal, software, pruebas, etc. La no calidad, bueno, no siempre tiene repercusión, ya os digo, puedes tener suerte, pero yo con estas cosas no me la jugaría. Hay mucho en juego, no solamente el resultado de ese proyecto, sino tu propio sello de identidad. Si quieres ser una persona conocida en el sector, ser un referente, tener una fama, ¿no? Tener una trayectoria, un caché, pues lo que mejor puedes hacer es que desde que empiezas esa trayectoria te acostumbres a trabajar con calidad. Dos conceptos que suelen confundirse, lo que es la precisión y lo que es la exactitud. La precisión es que los valores de las mediciones repetidas están agrupados y tienen poca dispersión, mientras que la exactitud es que el valor medio es muy cercano al valor verdadero. Esto no sé si tengo un dibujo o no. Vale, normalmente se suele representar con un dibujo de 2 tiradores que tiran con pistola, por ejemplo, en una galería de tiro y tienen una diana, ¿no? Entonces, el tirador preciso, ves que su diana, cuando la recupera, tiene todos los disparos que ha hecho, están muy juntitos todos, están todos en una zona muy reducida, muy concreta, pero, por ejemplo, pueden estar alejados del centro de la diana. Es decir, han dado todos en el borde exterior, su puntuación es muy baja, pero el tío es muy preciso porque todos les ha dado en la misma zona, aunque no haya acertado en el valor final que se le pedía, que es el centro de la diana. Sin embargo, alguien puede ser muy exacto y es que el valor medio está muy cercano al valor verdadero, es decir, sus disparos están muy dispersos, pero todos están muy alrededor, en un círculo casi perfecto, alrededor del punto central de la diana. Esa materialización, esos disparos, ese concurso, se puede decir que ha sido muy exacto. El valor medio está muy alrededor del valor final, el centro de la diana, sin embargo, tampoco le ha dado ninguno a la diana. Ninguno de ellos ha alcanzado el objetivo, pero la forma, el comportamiento de su concurso, el comportamiento de su manifestación, de su resultado, tiene esas 2 apreciaciones. Uno es preciso, porque todos sus disparos están en un área muy reducida, todos muy concentraditos, y el otro es muy exacto, porque en el comportamiento de su concurso, de todos sus disparos, el valor medio es casi 0, porque todos sus disparos están como en un círculo alrededor del centro de la diana. Y sin embargo, ninguno de los dos ha sido efectivo. Efectivo es dar en el blanco. Efectivo es conseguir el resultado final, hacer gol.
hay que diferenciar también de ser efectivo de ser eficiente. Efectivo es conseguir el objetivo, es dar en el centro de la diana. Eficiente es dar en el centro de la diana consumiendo muy pocos recursos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que uno puede ser efectivo con 20 disparos y que al disparo número 20 haya conseguido dar en el centro, y el otro puede ser eficiente utilizando a lo mejor 2, 3 disparos para conseguir dar en el centro. O uno. A la primera he dado en el centro. Pues eficiencia máxima. El corolario de esto es que para ser eficiente hay que ser efectivo. No me sirve de nada ser muy rápido o, por ejemplo, ser muy rápido amputando dedos. Pues amputando un dedo, soy muy rápido, lo hago con muy pocos recursos, consumo muy poco tiempo de quirófano, pero me cachis, que me he confundido de dedo. Le tenía que quitar el pulgar y resulta que le he quitado el corazón. Vaya, pues bueno, vaya por Dios. ¿Vale? Eso no sirve de nada. Para ser, el ser eficiente incluye ser efectivo. Es decir, tengo que amputar el dedo correcto y además tengo que hacerlo rápido, consumiendo pocos recursos, teniendo al paciente poco tiempo anestesiado, etc. Bueno, pues dejamos estos conceptos claros y avanzamos. Conceptos sobre la gestión de la calidad. Seguimos hablando de, bueno, los ciclos de mejora continua. Por ejemplo, gestión de la calidad. ¿Qué se dice aquí? Filosofía que incentiva a centrarse en encontrar formas para mejorar continuamente la calidad de sus actividades, prácticas y productos. Antes os estoy hablando de hace 20 años, por ejemplo, que es cuando yo empecé a percibir la calidad como importante, ¿no? Pues en la empresa en la que estábamos trabajando en ese momento teníamos un departamento de calidad. O sea, había unos señores que en aquel momento nosotros apreciábamos como molestos, ¿no? Porque siempre nos estaban haciendo hacer el trabajo de más. Aparte de hacer el trabajo, teníamos que hacer trabajo de medición, de información, de recopilación de datos, para que ellos pudieran hacer sus análisis de calidad y nos pudieran corregir, ¿no? Y decir, oye, pues esto lo has hecho mal, aquí has estado lento, tal. Les veíamos como un incordio porque nos estaban haciendo hacer cosas que nosotros no interpretábamos como necesarias para hacer nuestro trabajo bien. Bueno, claro, eso con el tiempo cambió mucho, ¿no? Pero esas acciones que luego ya implementas de una forma habitual están enfocadas o están orientadas a que se asuman de forma individual. Es decir, antes teníamos un departamento con una serie de personas que eran los que se encargaban de hacer gestión de la calidad, y ahora esas labores pasan a cada uno de nosotros, previo curso, acondicionamiento y formación. Se nos dice cómo tenemos que hacer las cosas con más calidad. De forma que ya no hay un departamento de calidad propiamente dicho, sino que la calidad ya radica en cada uno de nosotros. Es un poco igual que hacemos con la prevención de riesgos, ¿no? Que cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos cuando entramos en una refinería, en una industria, en una calderería. Sabemos que tenemos que llevar nuestros EPIs, movernos con cuidado, no salirnos de las zonas acotadas, etcétera, 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 ¿no? Un montón de cosas. Es decir, la calidad, interpretada además como mejora continua, ya está asimilada dentro de cada uno de nosotros, como una función más de las que tenemos que desarrollar cuando estamos trabajando. Y el Kaizen, habréis oído probablemente muchas veces hablar del método Kaizen, las 5Ks, las 7Ks. El método Kaizen deriva de las normas o de las prácticas de calidad de las fábricas japonesas, de las grandes fábricas japonesas, sobre todo las de automoción, en los años 70, sí, bueno, 70 fundamentalmente, 70, 80, donde ponían en práctica una serie de hábitos que hacían trasladar a sus empleados. Pues todo lo de tenerlo ordenado, recogido,
no tener manchas, seguir el proceso, etcétera, ¿no? Una serie de pautas que son muy interesantes, la verdad, de ver y que bueno, las tenéis por internet y además están muy bien explicadas con dibujitos de forma que se aprecia muy bien. Además, es como una evolución, ¿no? Empiezan teniendo un taller tremendamente desordenado, sucio, sin ningún tipo de registro y ves cómo aplicando cada una de esas Ks que te van dando, esos principios, el taller va cambiando de apariencia, ¿no? Y acaba transformándose en una factoría o parte de una factoría moderna, ¿no? Limpia, ordenada, etcétera, ¿no? Aquí, a mí siempre me sorprendió la primera vez que vi un reportaje sobre las instalaciones de BMW Motorsport en Alemania, ¿no? Supongo que en Baviera, ¿no? Múnich probablemente, no sé exactamente la ciudad, ¿no? Pero fue un reportaje que vi por la tele y hablaba de cómo era un taller o un garaje de reparación y mantenimiento de coches de competición, de Fórmula 1, Gran Turismo, etcétera. Yo pues, pensaba que iba a haber un sitio oscuro, sucio, lleno de grasa, con manchas de aceite o de gasolina por todos lados, las cosas desordenadas, un equipo por aquí, por allá. Bueno, pues me sorprendió muchísimo porque aquello tenía más pinta de quirófano que de taller de coches. Bueno, pues es una de las consecuencias de aplicar estas metodologías Kaizen de trabajar con calidad, ¿no? Y bueno, el aprendizaje es que no porque trates con aceite tienes que estar pringado de aceite, ¿no? El aceite, bueno, se trata, se recoge, la gasolina o cualquier otra suciedad que pueda acumular un coche, pues hay muchos métodos de lavarla, de organizarla y de que sea un sitio limpio. De hecho, creo recordar además que el suelo era blanco, como para decir, fijaros cómo trabajamos de bien, que nos podemos permitir tener un suelo blanco sin una mancha, ¿no? Bueno, todo esto para que se os quede un poco en la cabeza y que se os quede también pues todas estas filosofías Kaizen, las Ks, pues hay 5Ks, 7Ks, por si pudieran hablar de algo de ello en el examen, fundamentalmente. Y bueno, en términos prácticos, por supuesto que os va a servir de mucho interesados por ese tema. Leyes de los rendimientos marginales decrecientes. Vale, esta ley dice que el nivel de productividad disminuye a medida que se añaden más recursos a un proceso si el resto de los recursos permanecen sin variación. Es decir, todos los recursos, para poder tener una mejora, todos los recursos tienen que experimentar variación a la vez. Si no estamos incurriendo en rendimientos marginales decrecientes. Es decir, según intentamos hacerlo mejor, lo que estamos consiguiendo es menos rendimiento por cada uno de esos recursos que estamos utilizando. Y cae mucho. Corrupción de alcance o gold plating. Gold plating es chapado en oro, en la traducción. El gold plating quiere decir que, bueno, aquí veis la descripción, cuando se implementa un cambio en el alcance que no pasa por el control integrado de cambios. Y además suele ser en sentido positivo, es decir, es algo que tú haces a más o de más para mejorar el producto sin que esté incluido y pensando que, bueno, como no le cuesta al cliente, voy a hacérselo mejor. Bueno, el cliente te ha pedido calidad B. Si quieres darle calidad A, se lo debes plantear primero, porque a lo mejor el cliente no quiere calidad A. ¿Por qué? Pues porque mantener calidad A, una vez que se lo has entregado, es posible que implique una serie de acciones o de costes en los que el cliente no quiere incurrir. Entonces el cliente te ha pedido B. No le des calidad A, un grado superior, sin habérselo comentado primero. Sin haberle dicho, oye, mira, que es que te puedo hacer el proyecto en calidad A sin incrementar el coste, porque la tecnología que estamos utilizando, bla, 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 lo que sea, ¿no? El motivo que sea. Pero si tu contrato dice que la calidad es B, le tienes que dar calidad B, aunque le puedas dar A al mismo precio, porque a lo mejor el cliente no la quiere. Y sobre todo no lo puedes hacer sin haberlo pasado primero por un control de cambios, ¿vale? Y esto es el gold plating. El gold plating o el chapado en oro quiere decir que, mira,
vamos a quedar bien, vamos a hacerlo un poco mejor, vamos a dárselo todavía mejor porque ahora la tecnología me permite hacerlo aún mejor por el mismo coste. Bueno, pues no se hace así, ¿vale? Esa práctica no está bien, no está de acorde, fijaros, lo cuadriculados y lo planificados que son estos chicos del PMI, siempre os lo digo. Hay que aplicar planificación y cabeza estructurada. Fijaros cómo son que aun pudiendo hacerlo así, es una práctica que está catalogada como negativa, es una mala praxis, es algo negativo que tú puedas dar mayor calidad sin haberlo consultado previamente con el cliente. Si lo consultas, lo pasas a comité de cambios, se valora, se acepta, pues bien, adelante, estupendo, pero no sin haber pasado por el control de cambios. Acordaos, gold plating, esto suele caer también en los exámenes. Bueno, más conceptos de calidad, tenemos por aquí. Satisfacción del cliente, cumplir con los requisitos del cliente, prevención en lugar de inspección. Acordaos, la prevención era eliminar los defectos de tu producto y la inspección es hacerlo antes de que llegue a manos del cliente. La mejora continua de la autorización del ciclo, planificar, hacer, verificar, actuar, es la base para la mejora de la calidad. Este es el ciclo básico de mejora continua. Tiene 4 acciones. Planificar, hacerlo, verificar qué es lo que has hecho de acuerdo con la planificación y actuar o corregir las diferencias que puedan existir hasta que consigas lo planificado. Y luego el ciclo vuelve a suceder, es decir, esto es una que se engancha una con la otra. Después de ese actuar vendría otro planificar, volver a hacer, volver a verificar, volver a actuar, volver a planificar, etc. Se repite como una rueda. Ya os digo, este es el ciclo más corto, tiene 4 pasos. Hay otro ciclo de mejora continua de calidad que tiene 5 pasos y ahora pues, me habéis pillado porque no me acuerdo exactamente de cuál es el otro paso que queda, pero bueno. Básicamente, el más básico, el más cortito es este. Planificar, hacer, verificar, actuar, que se suele representar como PHVA. PHVA. La responsabilidad de la calidad, el éxito requiere la activa participación de todos los miembros del equipo de proyecto, incluyendo de la alta dirección. Es lo que os decía antes. Al final, la calidad la han llevado a cada uno de nosotros, cada uno de los miembros integrantes del equipo, cada uno de los que tenemos que hacer algo en el equipo de trabajo del proyecto y además en la alta dirección. Normalmente, todo este tipo de conceptos, de líneas de acción, de filosofías de hacer de la empresa, cuando tienen éxito es cuando se involucra la alta dirección. Cuando la alta dirección genera todas esas políticas y las va lanzando hacia abajo, hacia todos sus empleados, hacia los mandos medios, los empleados al final, pero si no está, lo que se quiere decir es que si no está involucrada la alta dirección en todos este tipo de filosofías, es difícil que consigan implementarse a todos los trabajadores de forma exitosa. Normalmente se rompe la cadena o se rompe el esfuerzo en algún punto. Si va de abajo arriba, pero si va de arriba a abajo es cuando tiene éxito. Es lo normal o sí, lo aconsejable para estar en vías de éxito es que surja de la alta dirección y que vaya permeando en la estructura organizacional de la empresa de arriba hacia abajo. Bueno, aquí tenéis algunos, bueno, los mismos, creo que los mismos criterios que anteriormente, excepto el último, este último de aquí, probablemente, asociación mutuamente beneficiosa con los proveedores. Este es un concepto moderno, un enfoque moderno de la calidad y significa extender tus parámetros de calidad, tus valores de calidad, extenderlos fuera de las fronteras de tu empresa y hacer partícipe de ellos a tus proveedores también.
De esa forma consigues que toda tu cadena de valor, toda tu cadena de suministro tenga los mismos valores de calidad o los mismos parámetros y conceptos de calidad que tú vas a manejar luego interiormente dentro de tu empresa. Con lo cual lo que consigues es aún una mayor calidad y un mayor aseguramiento de la calidad en todo tu proceso, porque incluso tu proveedor está involucrado en tus mismos criterios y condicionantes de calidad. Aquí, bueno, fijaros, aquí hay otro interesante también respecto a la mejora continua que lo estoy viendo ahora, aparte del ciclo de planificar, hacer, verificar, actual, PDCA en inglés, PHVA en castellano. Es la base de la mejora de la calidad según la definición de Stewart, modificada por Deming. Además, las iniciativas de mejora de la calidad, tales como la gestión de la calidad total, Total Quality Management, Six Sigma y Lean Six Sigma, pueden mejorar tanto la calidad de la dirección del proyecto como la del producto, servicio o resultado final. Vale, quedamos con estas siglas, el TQM, Total Quality Management, y estas metodologías, Six Sigma y Lean Six Sigma, son metodologías de gestión de la calidad fundamental. También a veces se emplea la gestión de proyectos, pero originalmente han sido herramientas de gestión de la calidad. Planificar la calidad, es el proceso de identificar los requisitos o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos. ¿Vale? Quiere decir eso que tenéis que planificar antes de poneros a hacer cosas, cómo vais a medir lo que estáis haciendo de forma que valide y quede conforme respecto a lo que está exigido en contrato para desarrollar vuestro proyecto. Es decir, tengo que preocuparme de cómo voy a construir la calidad, cómo la voy a medir y cómo la voy a demostrar. Eso tiene importancia. Este gráfico tiene importancia también porque fijaros que estamos hablando de los costes de conformidad y de los costes de no conformidad. Por ejemplo, costes de conformidad, costes de prevención y costes de evaluación. Para la prevención, capacitación, documentación de procesos, equipos tanto de construcción como de medida, y también inversión en los equipos de trabajo. Y luego, tiempo para hacerlo correctamente. ¿De acuerdo? Costes de evaluación, pues tenemos pruebas, tenemos pérdidas en pruebas destructivas, es decir, si las pruebas que tenemos que hacer son destructivas, tenemos que tener en cuenta que eso es un coste, es material o producto que no vamos a poder utilizar. Y luego, pues obviamente, en hacer inspecciones necesitaremos contratar a una empresa especializada o tener personas especializadas en realizar esas inspecciones. En cuanto a los costes de no conformidad, costes de fallos internos, como pueden ser retrabajos o tener que tirar, ¿no? Tener que tirar trabajo hecho porque no es conforme a la calidad. En cuanto a esos fallos internos y fallos externos, obligaciones, es decir, puedes tener que pagar compensaciones acordadas en contrato por no entregar el producto final bajo los parámetros o bajo los valores exigidos en contrato, con lo cual tienes que pagar penalizaciones de contrato. Puedes tener que hacer trabajos en garantía, es decir, cuando tú entregas un trabajo, se inicia el periodo de garantía. El periodo de garantía en Europa mínimo es de 2 años y afecta tanto a productos como a la instalación. Es decir, si tú has construido una refinería, además de poner ahí pues, un montón de equipamiento, de tornos, de tanques, de hornos, tú has hecho una serie de cableados, estructuras, canalizaciones, desagües, etc. ¿no? Cosas que se hacen con mano de obra. Todo lo que aportes, sea maquinaria, electrónica, control, como estructura, canalizaciones, recubiertos de chapa, etcétera,
aunque sea hecho con mano de obra, todo está afectado por una garantía de 2 años. En otros casos puede que la garantía sea incluso mayor porque esté firmada por contrato, porque el contrato lo haya estipulado así. Bueno, pues si tú lo haces mal, si tú lo has entregado mal, tu trabajo está en garantía, es decir, tú eres responsable de que eso quede bien durante un cierto tiempo y de repararlo si se detectan errores constructivos. Por tanto, eso requiere, obviamente, tiene un coste. Tengo que desplazar ahí un equipo de personas, si tengo que reponer cierto material, si tengo que tirar para volver a construir, todos esos trabajos en garantía, pues son a mi costa, los tengo que sufragar. Y luego, pues por la pérdida de negocio. Es decir, si yo tengo que traerme ese equipo de personas, ese equipo de trabajo, a una obra que ya estaba entregada, porque tengo que hacer unos trabajos en garantía para subsanar ciertos defectos, estoy dejando de utilizar a esas personas en otro nuevo cliente y generando un beneficio. El trabajo que tengo que hacer de no calidad va contra mi costa. El cliente no me va a pagar nada por él. Todo el coste lo tengo que sufragar yo. Por tanto, va contra el beneficio de mi empresa. Y además, estoy dejando de utilizar ese equipo de trabajo en otro proyecto con el que le puedo sacar un beneficio y por el que me estarían pagando. Con lo cual es una pérdida de negocio y además un coste de oportunidad, ¿no? Estoy dejando de utilizar, estoy perdiendo la oportunidad de utilizar esos recursos en un contrato donde me pagan por ello y genero un beneficio y los estoy teniendo que utilizar para subsanar un defecto que está en garantía. Con lo cual voy a tener que costear yo todos los costes relacionados con esa subsanación. Vale, pues esto conceptualmente, que lo tengáis claro, que lo veáis porque quizás alguna pregunta del examen puede estar relacionado, ¿no?, con qué tipo de fallo es el que se describe, el que se ha descrito en la situación, ¿no? Bueno, y ahora vamos aquí ya con las técnicas y gráficas, representación de datos. Vale, aquí tenéis que quedaros con los conceptos, ¿eh? Sobre todo con qué es un diagrama de afinidad, qué es un diagrama de causa-efecto, qué es un diagrama de flujo. Creo que tengo algunas representaciones por aquí. Si veis todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, al final son pues histogramas, Pareto, diagramas de control, diagramas de dispersión. Bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver dónde estábamos. Diagramas de afinidad. Pueden organizar las potenciales causas de defectos en grupos que muestran las áreas que necesitan mayor atención. Por ejemplo, el Pareto es un diagrama de afinidad. Un diagrama causa-efecto son también conocidos como diagramas de espina de pescado, diagramas de por qué, o diagramas de Ishikawa. Ishikawa, pues otra vez un japonés, que fueron los que primero desarrollaron toda una teoría y una filosofía alrededor de la calidad. Vale, este tipo de diagrama desglosa las causas del enunciado del problema identificado en ramas separadas que ayudan a identificar la causa principal o raíz del problema. Bueno, esto vamos a ver un ejemplo más adelante. Y diagramas de flujo, que son los que exhiben una serie de pasos que conducen a un efecto. Es decir, qué va primero y qué va después, ¿no? A qué conduce cada una de las acciones y los resultados de esas acciones. ¿Cuál es el paso siguiente al que nos lleva? ¿Cuál sería la siguiente acción, documento generado, resultado obtenido o planteamiento de pregunta de disyuntiva, ¿no?, entre un sí y un no. Y si es sí, hago esto, y si es no, hago otra cosa, ¿no? Bueno, también, a ver, las técnicas de representación de datos incluyen, entre otras, las siguientes. Técnicas como diagramas de afinidad, diagramas de causa-efecto, diagramas de flujo, es decir, son todo herramientas que utilizamos para representar los muestreos estadísticos. Histogramas, diagramas matriciales, diagramas de dispersión. Muchas veces he visto preguntas relacionadas con el concepto histograma, porque a veces se confunde. Bueno, los histogramas son representaciones gráficas de datos numéricos. Ya está, punto. Representaciones gráficas de datos numéricos. Por tanto, hay una gran variedad de gráficos que pues en su conjunto se
se pueden llamar histogramas. Es decir, histogramas son muchos tipos de gráficos. Esto lo tenéis que tener claro. Histograma es un concepto muy amplio y es tan genérico como eso, representaciones gráficas de datos numéricos. Luego tenemos representaciones matriciales, diagramas de dispersión, esto ya es una herramienta fuertemente estadística, que muestra la relación entre dos variables. Los diagramas de dispersión pueden demostrar una relación entre cualquier elemento de un proceso, entorno o actividad en un eje y un efecto de calidad en el otro eje. Por ejemplo, esto que veis aquí es una espina de Ishikawa. Esta espina de Ishikawa lo que hace es analizar todas las causas y tipos de causas posibles y razones que contribuyen a esa causa. Es decir, lo que estáis viendo aquí, voy a sacar el puntero. Lo que estáis viendo aquí es un problema principal. Es decir, por ejemplo, no sé, ¿qué os puedo decir? El coche se ha roto, ¿no? Tenemos el coche roto. Es el problema principal. Ahora, a ese problema principal habrán contribuido una serie de causas también subprincipales. Por ejemplo, ¿por qué se ha roto? Porque el material era endeble. Por ejemplo, porque el conductor del coche no supo controlar el coche. ¿No? ¿Y eso por qué? Bueno, porque es que resulta que estaba nevando. Estaba nevando, apretó el freno demasiado fuerte y se fue contra el muro. Y pues otra causa, por ejemplo, de ese accidente puede ser la máquina. Anda, pues el coche no, es que la máquina no tiene ningún tipo de medida contra derrapaje o no tiene ABS, no tiene estabilizador de frenada, no tiene control de tracción. No, pues si lo hubiera tenido, hubiera evitado el accidente, pues probablemente sí. Bueno, es que a lo mejor, fijaros, una causa de método. Bueno, es que el hombre lo que hizo, el hombre aparte de que no sabía conducir muy bien, no estaba acostumbrado a conducir sobre la nieve, lo que hizo fue apretar el freno y mantenerlo apretado. No hizo una técnica de apretar, soltar, no aplicó un freno motor, no hizo ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, ¿y por qué no hizo eso? Porque no estaba formado, por ejemplo, podría ser este afluente a esa causa de no haber aplicado un método de frenado de pisar-soltar, pues no estaba entrenado. O es que estaba discutiendo con el compañero de viaje. ¿Vale? Puede ser otra subcausa de por qué no hizo una buena técnica de frenada, una buena técnica de reducción. Vale, lo que voy es a que esto que está como con una forma de espina de pescado son afluentes principales al problema principal. El coche está estropeado, el coche está en el taller, y esas aportaciones de segundo nivel al problema principal, pues tienen sus afluentes también de tipo menor, ¿no? De tipo derivado. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo hacer una frenada adecuada? Bueno, porque no estaba formado. ¿Por qué venía discutiendo? Bueno, pues porque estaban hablando del proyecto y de que si uno lo estaba haciendo mejor que el otro, o que por qué no pedía ayuda, bueno. Y de ahí vas obteniendo pequeñas causas sobre las que poner soluciones que son más eficientes que, pues si el coche está roto, bueno, pues llévalo al taller y que lo reparen. Bueno, sí, pero la siguiente vez que vuelvas a salir nevando, probablemente te vuelva a pasar lo mismo. Y no estás solucionando las causas raíces que te han llevado a que el coche esté roto, que son: no sé conducir, iba discutiendo, mi coche está anticuado, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, pues esto es un diagrama en forma espina de pescado, o un diagrama de Ishikawa, que fue la persona que creó este tipo de esquemas. Esto es un diagrama de flujo. Ante una situación, ¿qué es lo siguiente que hago? Bueno, pues hago el proceso A. Y cuando llego al proceso A, con lo que obtengo, ¿qué hago? Pues me planteo una pregunta. Si es cierto,
paso a hacer el D y si es falso, voy al final. Y después, vale, o sea que si es falso vas al final y acabaste, ¿no? Sí, acabé. Y si es verdad, bueno, si es verdad hago D. Con el resultado de hacer D, aplico C. Y con el resultado de hacer C me vuelvo a preguntar. Y esta pregunta, ¿qué puedo obtener como respuesta? Pues otra vez, que sea cierto, con lo cual vuelvo a hacer D, vuelvo a hacer C, vuelvo a preguntarme, o que finalmente sea falso. Y entonces he cerrado el ciclo y llego al final. Bien, esto es un diagrama de flujo muy sencillo, pero bueno, los diagramas de flujo bueno, pueden ser extremadamente complicados. Pero bueno, una representación para que tengáis un ejemplo puede ser esa. Los checklists, pues son listas de chequeo, ¿no? Tengo que verificar que esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Uno detrás de otro, ¿no? ¿Esto está bien? Sí. ¿Esto está bien? Sí. Sigo avanzando. ¿Esto está mal? Bueno, pues lo reparo, lo soluciono, lo analizo. Es una hoja de control. O apunto que no está bien, le pongo en vez de un bisel, le pongo un aspa, no está bien, verifico los siguientes y cuando acabo digo, bueno, pues estaba todo bien menos esto, que lo tenéis que reparar. ¿Vale? Son hojas de checklist o hojas de control. Se puede utilizar como lista de comprobaciones a la hora de recoger datos. Se utilizan para organizar los hechos de manera que se facilite la recopilación de un conjunto posible de problemas de calidad. Un histograma, fijaros, representación de datos. ¿Qué estoy representando? Una variable, la variable que pone aquí frecuencia, sobre otra variable. La variable, pues no sé lo que es. Ahí. No sé muy bien lo que pone, pero se mide en miligramos por decilitro, HDL, ni idea. Pero bueno, tampoco nos interesa, ni nos importa saberlo. Esto es un histograma, representa pues, una frecuencia de concentraciones. Por ejemplo, la concentración entre 40 y 45 miligramos por decilitro, pues se me ha presentado una vez. Entre 45 y 50 se me ha presentado 4 veces. Entre 50 y 55, 6 veces, etc. Es una forma especial de diagrama de barras y se utilizan para describir la tendencia central, dispersión y forma de distribución estadística. Bueno, la forma en formato de barras es solamente una de las muchas materializaciones que tienen los histogramas. Normalmente se representan así, pero no tiene por qué ser solo en forma de barras, ¿vale? Puede ser en forma de curva también, o en forma circular, de queso, de tarta, de porciones también. Bueno, otra cosa que cae muchas veces, el Pareto. ¿Cómo hacer un Pareto? ¿Qué es lo que representa Pareto? Bueno, Pareto fue un matemático italiano que, bueno, pues dentro de todos los estudios que hizo, pues hizo uno muy curioso y llegó a una conclusión que es la siguiente, y es que cuando tú representas los efectos acumulados de una serie de causas, se da que el 80% de los resultados están producidos por el 20% de las causas. Quiere decir eso que hay un 20%, hay un grupo reducido de causas que determinan o que materializan hasta el 80% de los resultados, sobre todo malos, de las causas de problemas, sobre una determinada variable. ¿Esto qué arroja? Bueno, pues si tú haces este estudio y agrupas y te das cuenta de que tienes un 20% de causas que impactan negativamente en el 80% de los resultados, pues tienes una herramienta de gestión fabulosa, porque si solo dedicando recursos a corregir ese 20% de causas, vas a conseguir una mejora del 80% sobre los errores en los resultados. Lo cual, desde un punto de vista de gerencia, es fabuloso, porque estás utilizando con mucha eficiencia tus recursos. Pones tus recursos solo sobre el 80%, perdón, solo sobre el 20% de las causas y consigues corregir el 80% de los malos resultados. ¿De acuerdo? Es fabuloso. ¿Cómo se hace Pareto? Pues acumulando, acumulando, hacer una serie de estadísticas. Por ejemplo, hace poco yo tuve que hacer uno, porque
teníamos una instalación con una serie de falsas alarmas, con un número de falsas alarmas enorme, y entonces hicimos un estudio de ver, bueno, cuáles eran los orígenes de las falsas alarmas. Y fuimos analizando uno por uno, creo que había casi 200 causas distintas de alarma. Bueno, pues ¿qué sucedió? Que si tú haces el acumulado durante un periodo de tiempo de las alarmas generadas por esas causas, nos salió un Pareto de libro. Me parece que era con el 24% de las causas, acumulamos el 84% de todo el número total de falsas alarmas. Claro, al principio están las que causan más número de falsas alarmas, las que tienen mayor acumulación de falsas alarmas. Y al final estaban las que tienen una, dos. Sobre esas no merece la pena actuar, obviamente. No vas a poner tus recursos sobre eso. Tienes que poner tus recursos sobre ese 20% de las causas, el 20% de generadores de alarmas que te están acumulando el 80 y pico por ciento, en este caso, bueno, un 80% de falsas alarmas. Y así reduces mucho el mal funcionamiento de la instalación. Estás mejorando muchísimo la instalación con un uso de recursos bajo. Vale, Pareto es una de las cosas que hay que tener en cuenta porque suele aparecer en los exámenes. Esto aparece siempre en los exámenes. Fijaros, es lo que vamos a ver ahora mismo. Tenemos por un lado, bueno, vamos a sacar una flecha. Tenéis por un lado esta línea roja, junto con esta línea roja, son los límites de tolerancia. Es decir, son los límites entre los que tú vas a aceptar como válido, o el cliente te va a aceptar como válido el resultado de tus acciones, de tu materialización. Esta línea que tenemos aquí es el límite de control. Es lo que tu instrumento de medida te permite conocer. Y estos son resultados medidos de alguna manera. ¿Vale? ¿Veis cómo se van comportando? Lo que tenéis aquí en la línea media es la media de esa variable que estás midiendo. Vale. Fijaros cómo se comporta. Tenemos una materialización, otro resultado, otro, ¿vale? Y fijaros estos de aquí. Bueno, primero, este de aquí que os estoy marcando está fuera del límite de control. Eso quiere decir que ¿cómo llamarlo? Tiene un nombre. Tu experimento o tu realización, tu proceso está fuera de control porque tiene resultados que están fuera del límite de control. Este resultado no debería ser admisible porque está fuera de tus capacidades de control. Y luego, otra característica que nos dice que el experimento o el resultado o el proceso está fuera de control es que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados consecutivos que están a un mismo lado de la media. Están, en este caso, por debajo de la media. Eso quiere decir, es la regla de los 7 valores, eso quiere 7 valores consecutivos a un mismo lado de la media, por encima o por debajo, quiere decir que tu proceso está fuera de control. Eso quiere decir que hay causas fuertes, intrínsecas dentro del proceso, causas intrínsecas de error. Y quiere decir que tu proceso está en problemas. Es tanto esta materialización de aquí, estos 7 de aquí, como este de aquí, me están indicando que mi proceso, lo que estoy haciendo, está fuera de control. No estoy trabajando con calidad. Hay cosas que no se están haciendo bien. Regla de los 7. El proceso está fuera de control cuando hay 7 mediciones consecutivas por encima o por debajo del promedio. Eso es una muestra de que el proceso
una muestra de que el proceso está fuera de control y la otra muestra de que el proceso está fuera de control, aunque te lo aceptara el cliente, es esta materialización de ahí. Eso quiere decir que las máquinas o los procesos que estás aplicando o utilizando para lo que estás haciendo, aquello que estás midiendo, no está con calidad suficiente. Vale, esto cae. Siempre, en todos los exámenes que yo he visto, hay una pregunta relacionada con este gráfico y lo que se puede percibir de este gráfico. No te van a pedir ningún tipo de análisis ni que hagas ninguna valoración de tipo cuantitativa. Lo que sí tienes que saber ante un gráfico que tiene alguna de estas características es que el proceso está fuera de control. A ver, tengo aquí algunas preguntas que me habéis trasladado y no las he visto porque lo tenía retirado. ¿Las no conformidades son consecuencias del no cumplimiento de las especificaciones técnicas y o de calidad? Bueno, sí, efectivamente. Efectivamente, te ponen una no conformidad cuando tienes una materialización, un resultado, algo que has hecho que no cumple las especificaciones técnicas o la calidad. Efectivamente. Está fuera de valores admisibles. Es decir, estarías fuera de aquí, de esta línea que te ha admitido el cliente. Las especificaciones técnicas o de calidad lo que te hacen es establecer estos límites. El cliente te dice por contrato qué es lo que va a admitir como bueno, es decir, sus límites de tolerancia, estos límites de aquí. El cliente te va a decir, yo quiero que todo lo que me hagas esté comprendido o tenga un valor de 10 más menos 5%. O, por ejemplo, con la frecuencia de la corriente eléctrica alterna de red, 50 más menos 3%. Por ejemplo, oye, quiero que me hagas un nuevo SAI con una eficiencia de un 50 que sea muy fino, que sea un 50 la frecuencia de la onda que sale de corriente, de tensión, sea de frecuencia 50 Hz más menos 1%, por ejemplo. Y eso te lo puedes fijar por contrato. Te está poniendo 50, valor medio, 50 más 1% menos 1%. Si le entregas un SAI cuya onda de salida, medida con un espectrómetro, un osciloscopio, no tiene esos valores, está fuera de esos valores, estás fuera de lo que te ha establecido como límite el cliente. Por tanto, estás fuera de calidad. Es una no conformidad. Ese equipo no pasaría el test de calidad. ¿De acuerdo, Erika? Más cosas que me pides aquí, Erika. O sea, que el planificar con Pareto es definitivamente directamente el 2% del total es lo que tiene su mayor impacto en el 80%. Sí, bueno, lo has dicho de otra manera, pero sí. Es decir, el 20% de las causas suelen generar, como norma general, como comportamiento estadístico, según Pareto, suelen generar el 80% de los malos resultados o el 80% de los impactos. Eso es. El 20% de las causas generan el 80% de los problemas, dicho de otra manera. Pero sí, es el 20-80. Pareto es más conocido por la regla del 20-80. Bueno, voy a seguir avanzando porque, como siempre, ya estoy fuera de hora y no sé lo que me queda, pero algo me queda. Vale, esto es una gráfica de dispersión. Fijaros que aquí tenemos un montón de resultados que están dispersos. Sin embargo, aplicando una regla matemática, podemos trazar una recta que nos dice cómo se está comportando en términos medios todo ese muestreo, ¿no? Y podemos tener muchas más conclusiones. Aquí no tengo nada que comentaros. Aquí fijaros, gestión de la calidad, representaciones de datos, herramientas y técnicas, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones, representación de datos, auditorías, diseñar para X, es decir, poner un foco sobre el que diseñar, resolución de problemas, métodos de la mejora de la calidad. El control de la calidad, proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de la calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente.
Controlar la calidad, bueno, diagramas causa-efecto, diagramas de control, histogramas, diagramas de dispersión, como parte de las herramientas. Recopilación de datos, lista de verificación, hojas de verificación, muestreo estadístico, cuestionarios y encuestas, análisis de datos, inspección, prueba, evaluaciones de productos, representación de datos, reuniones, como siempre. Más cosas por aquí que os pueda dar una pista de por dónde pueden venir alguna pregunta. No, por aquí nada. Vale, por aquí. Vale, esta es la misma de antes, la misma gráfica. Es importante que la tengáis en cuenta. ¿Por qué estamos fuera de control? Fuera de control estamos por esta realización y por estas 7 agrupadas que están dentro de la línea del límite de control, sí, pero resulta que tengo 7 que están por debajo del valor medio, con lo cual mi experimento, mi proceso está fuera de control. Y por esta realización también está fuera de control. Tengo un valor que está fuera del límite de control superior. Por tanto, mi proceso, mi experimento está fuera de control. No tengo calidad. Bueno, y estas son algunas preguntas que, como veis, están marcadas en negrita las soluciones. Así que lo que voy a hacer es, bueno, acabar aquí, subiroslas inmediatamente al foro. Me he pasado, como siempre, de tiempo. Y nada, bueno, que tengáis en cuenta que este área de conocimiento de la gestión de la calidad, bueno, hay cosas que se preguntan siempre. Se pregunta siempre el gráfico este de si el proceso está dentro de control o fuera. Esto siempre hay por lo menos una pregunta. Alguna otra pregunta está relacionada con el uso de histogramas, Spinner y Ishikawa, se suele preguntar, diagramas de flujo, se suele preguntar algo. Y luego alguna pregunta relacionada con los costes de la no calidad y alguno de estas siglas, TQM, Six Sigma, Lean Six Sigma, PDCA o PHVA, también puede aparecer alguna vez. No es un tema difícil, no es un tema complicado, pero bueno, requiere, pues como en casi todos, asimilar ciertos conceptos. ¿Vale? Bueno, lo voy a dejar ahí. Subo ahora mismo la presentación que habéis visto aquí. Tenéis ahí algunas preguntas y bueno, como siempre os digo y os aconsejo, seguid el proceso, el procedimiento. Estudiar la base teórica que os ofrecemos en la plataforma, estudiar con fuerza el PMBOK versión 6, que es la actual, hacer los test de autoevaluación que tenemos en la plataforma y ahí cuando os veáis seguros y veáis que tenéis los conceptos bien controlados es cuando podéis pasar al simulador. Bueno, pues nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Un saludo y cuidaros mucho. Hasta pronto.